Muchísimas gracias al equipo y del comité directivo y también a la secretaría. La verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche para platicar precisamente del tema del curso taller sobre seguridad nacional y hablar también sobre todo la perspectiva que puede ser aportada desde, obviamente, los aportes teóricos e ideológicos también o doctrinarios del humanismo político. Me voy a presentar y voy a proyectar en este momento una presentación para que podamos comenzar pues, a discutir y a discernir sobre este tema de la seguridad nacional. ¿Me indican cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor? Listo, ya se ve. Muchísimas gracias. Listo. Sí, ya se Bien, ve. gracias. Listo, ya se Muy puede ver. amable. Pues bueno, como pueden ver, el título es Curso Taller de Seguridad Nacional con Perspectiva Humanista. Lo estamos dando de manera en línea gracias al apoyo de las tecnologías y a la organización del equipo de formación y capacitación del Comité Directivo Estatal de Querétaro, a quienes agradezco primero que nada a sus autoridades, a los liderazgos y también a todas y a todos ustedes que se han tomado el tiempo para dedicar 2 horitas de su tarde-noche a Si platicar sobre, yo pudieras creo, poner toda la pantalla, sí, perdón, no se ve, si pudieras poner toda la pantalla, gracias. no se ve, disculpen. Sí se ve, pero se ve No, el se sí ve. se escritorio de tu ve. computadora. Se ve el Sí, escritorio. pero si pudieras poner la pantalla. Ajá. Lo que pasa es que es una pestaña de una página. Si no se alcanza a ver, pues ahorita veo cómo lo soluciono, pero no tengo, no hay como tal pantalla completa en esta presentación porque no, es desde una pestaña de un explorador. Ok, está bien, correcto. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Ahora, continuando obviamente con la presentación, pues me han pedido que pueda presentarme a mí mismo, nada más como de manera introductoria. Pues bueno, yo soy el maestro Jonathan Maza. Actualmente soy socio fundador y director de una firma de inteligencia estratégica, de inteligencia de riesgos, llamada Strategic Consulting. Soy profesor también de la Universidad de las Américas Puebla y me dedico desde hace ya casi 14 años en realidad a dar consultoría en materia de riesgos políticos y de riesgos de seguridad. Mi experiencia profesional abarca desde el ámbito público como funcionario de gobierno a nivel municipal y estatal, y también como asesor legislativo en materia de seguridad pública y seguridad nacional desde el Senado de la República, en donde tuve la posibilidad y la oportunidad de participar como asesor en técnico, en comisiones, precisamente de seguridad pública y la Comisión de Defensa Nacional viendo asuntos pues, concernientes a las Fuerzas Armadas. Y también tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y una maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. Soy civil, no soy militar, pero sí estudié precisamente con militares y mi especialidad es esta, precisamente el ámbito de la seguridad nacional. La presentación de todo este curso tiene como objetivo fundamental, todo el taller, a lo largo del taller, proporcionarles a ustedes los conocimientos fundamentales del concepto de seguridad nacional para México, cómo funciona la seguridad nacional, es decir, pasar de los conceptos a también entender el funcionamiento real de este concepto en la realidad y pues también entender la situación actual en materia de seguridad, la propuesta de cambio de paradigma considerando los principios del humanismo integral, ¿no? Los temas que vamos a ver en estas sesiones, el primer tema, que es el día de hoy, pues es una introducción y antecedentes a los conceptos de seguridad nacional en México y el mundo. Vamos a poder analizar un poco haciendo política comparada respecto a lo que sucede. Y también el tema 2, que es la siguiente semana, la siguiente sesión, será sobre la situación actual de los riesgos y amenazas a la seguridad nacional y los ámbitos de la seguridad interior y la seguridad pública. Vamos a platicar incluso un poquito las diferencias que existen entre los ámbitos de seguridad. Y por último, en la tercera sesión,
veremos los aportes que desde los principios del humanismo integral podemos aportar como doctrina a una reconceptualización de la seguridad nacional en México, tomando en consideración los principios de la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común, ¿no? La construcción del bien común. De tal forma que cada una de la estructura del curso será de 2 horas cada sesión para completar un total de 6, ¿no? Eh, bien, aquí voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir otra presentación. A ver. Voy a tratar a ver si puedo darle pantalla completo a todo. Mm, mm, bien. Listo, creo que ahora sí, ¿verdad? En esta presentación sí se ve completa la pantalla. Bien, comenzamos ya de lleno con la parte introductoria de esta presentación. Y lo primero que quisiera es darles este concepto breve sobre la evolución del concepto. Seguridad nacional. Yo me imagino que muchos de nosotros cuando pensamos en seguridad nacional, nos imaginamos, algunos imaginarán la situación de seguridad en todo el país, es decir, lo relacionarán a un ámbito de alcance. Se trata de seguridad, se trata de seguridad nacional de todo el país, ¿no? De lo que está sucediendo en cada uno de los estados. Y habrá otros que quizás lo relacionen por las imágenes, por las cosas que abundan también en los medios de comunicación con Fuerzas Armadas. La realidad es que el concepto de seguridad nacional va a variar dependiendo del contexto histórico, y no solamente el contexto histórico de nuestro país, sino de cualquier otro país. Pero antes de llegar a ese punto de platicar de las diferencias y las comparaciones, hay una evolución del concepto que está basada sobre todo desde mucho tiempo atrás, desde tiempos muy antiguos. Y por ejemplo, vamos a encontrar un autor histórico de nacionalidad china, que fue Sun Tzu, el que escribió el libro El arte de la guerra. En él vamos a encontrar un párrafo que dice: si no puedes aplastar sus deseos, refiriéndose al enemigo, antes de que nazcan, ni romper sus alianzas cuando están a punto de ser selladas, afila tus armas a fin de conseguir la victoria. Había un adagio latino que decía: "Si vis pacem para bellum", si quieres la paz, prepárate para la guerra. Como tal, no se había conceptualizado en aquel entonces el concepto de seguridad nacional, pero son los primeros acercamientos que vamos a tener y van a estar muy identificados y relacionados, por ejemplo, con el concepto de la guerra, ¿sí? Aunque en la evolución, y lo veremos más adelante, ya no significarán lo mismo. Tenemos otro autor que se llama Lippmann, que nos dice que una nación está segura cuando no tiene que sacrificar sus legítimos intereses nacionales para evitar la guerra, y cuando es paz, si fuera necesario, de mantenerlos a través de la guerra. Nuevamente, este autor nos hace referencia a dos preceptos fundamentales militares: la guerra y la paz, ¿no? Y nuevamente hace referencia a dos preceptos que tienen una naturaleza en las Fuerzas Armadas, pero también ya introduce nuevas nociones que no vamos a ver en la antigüedad, como son nación e intereses nacionales. Si se dan cuenta, ahí vamos a ir entendiendo o identificando otro tipo de conceptos como es el interés nacional. Y tenemos una autora más reciente, que todavía persiste en nuestros días y es una de las más leídas en los ámbitos de seguridad nacional. Ella es estadounidense, Barry Busan, que dice: se refiere a los dos niveles relacionados de capacidad ofensiva armada y de defensa de los estados, y a la percepción de un estado de las intenciones de otros estados. Es decir, la definición que nos aporta Barry Busan sobre seguridad nacional ya es un acercamiento más eh, pragmático y real de lo que muchos países han definido como su seguridad nacional desde un punto de vista filosófico y ontológico.
se van a referir sobre todo a dos niveles de capacidades, ¿no? A la ofensiva y a la defensiva. De hecho, si nos damos cuenta, a lo largo de la historia de los países, de la existencia de los estados nacionales, si nos remontamos a la antigüedad y sobre todo a la época de la conformación de los estados-nación, que fue a partir del siglo XVII y se consolidaron en el siglo XVIII, si recuerdan, todavía incluso en países como en México, hasta inicios del siglo XX, teníamos un ministerio o una secretaría que se llamaba de Marina y Guerra. Como tal, no se denominaban de defensa. Y así va a suceder en el pasado de estos siglos que menciono, en el resto de los países que tenían ministerios de guerra y marina. ¿Por qué no se les denominaban, como por ejemplo ahora, en el caso de nuestro país, Secretaría de la Defensa, o en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, igual, el Departamento de Defensa, ¿no? Y así, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el concepto va a evolucionar y los estados nacionales definirán que para preservar la paz es necesario hacer públicas las intenciones que tiene un país sobre sus objetivos e intereses nacionales. Y sobre todo, no solamente hacerlo público, sino que más bien se debe reconfigurar para ayudar a preservar la paz y que no sucedieran nuevamente guerras mundiales colosales como las que vivió la humanidad en el siglo XX, en la primera mitad, que pasaran de ser ejércitos de ataque y de ofensiva, como lo fueron en esas grandes guerras, a ser simplemente ejércitos y fuerzas armadas de defensa en caso de una agresión. Eso ya cambiará el paradigma a nivel internacional de conceptualizar la labor de las Fuerzas Armadas. Es decir, todavía en la época de los imperios, de los reinos, incluso de las primeras repúblicas, vamos a encontrar que las Fuerzas Armadas estaban pensadas incluso para ampliar el territorio de unos países. Después de las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, ese paradigma cambia para evitar precisamente nuevas conflagraciones de tal magnitud. Y entonces ahora las fuerzas militares van a ser sobre todo para defender. Y ahí es donde comienza el cambio de paradigma y de nombres, por ejemplo, de los ministerios de guerra a los ministerios de defensa. Ahora, ¿qué dice en nuestro país lo que es la seguridad nacional? La seguridad nacional, como lo decía yo hace unos momentos, va a depender y va a variar de los intereses nacionales. Y no serán los mismos intereses nacionales, por ejemplo, de Estados Unidos de América, que los de los Estados Unidos mexicanos, que ese es el nombre oficial de nuestro país. ¿Por qué? Porque simplemente su población, o en este caso nosotros los mexicanos, tenemos distintos intereses como país de lo que concebimos como el bien común, de lo que concebimos como el bien común que necesitamos los mexicanos ahora. ¿A qué me voy a referir con esto? Lo más importante quizás para muchos mexicanos en estos momentos es pues garantizar la seguridad, ¿no? Estamos padeciendo unos índices y niveles de violencia nunca antes vistos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, prácticamente anualmente tenemos más de muertes cada sexenio, ¿no? Digo, cada año en cada sexenio, desde hace varios años, y también los negocios, las empresas, los ciudadanos están padeciendo cada vez la violencia. Entonces, una mayor preocupación que hoy tiene la ciudadanía mexicana es esa. Pero si también nosotros pudiéramos referir los antecedentes históricos de México y cuáles eran esas necesidades que tenían, por ejemplo, los mexicanos del siglo XIX, los mexicanos de inicios del siglo XX y los mexicanos de ahora, vamos a encontrar cosas muy parecidas en cuanto a que aún nos interesa disminuir la desigualdad, garantizar entonces el desarrollo de las personas y del país. ¿Por qué? Porque no alcanzamos aún un nivel de desarrollo como el que quisiéramos. Un nivel de desarrollo que propiciara, digamos, las mejores condiciones para la mayoría de los ciudadanos, en donde quizás no existieran pobres o pobres extremos, y en donde incluso no hubiera la necesidad de incursionar en actividades ilícitas. Haciendo esa comparación con otro país, en el caso de Estados Unidos, hoy en día una de sus mayores preocupaciones es la
cantidad de adicciones y de adictos, por ejemplo, al fentanilo. Tan es así que hoy la guerra contra los opioides, que así se ha denominado, se ha declarado un asunto en Estados Unidos de seguridad pública, perdón, de seguridad nacional y de salud pública nacional. Es decir, ellos están atravesando por una crisis muy importante de adicciones a las drogas. Por lo tanto, los intereses en materia de seguridad de Estados Unidos están orientados a otras cosas internamente. Pero al ser también un país poderoso, la mayor potencia hegemónica a nivel internacional todavía, pues tiene intereses extraterritoriales, porque tiene una función de equilibrio en el sistema internacional, por ejemplo, en Medio Oriente, por ejemplo, en Asia, y eso también serán parte de sus intereses nacionales. En el caso de México, no tenemos esos intereses, es decir, no nos interesa a ir, por ejemplo, a promover la democracia y las libertades en Taiwán. No está en nuestro interés promover la democracia y las libertades, como los estadounidenses, en Israel y la Franja de Gaza, porque no tenemos esa necesidad como país, porque nuestro nivel de desarrollo es otro, porque nuestras preocupaciones son más bien de carácter interno. Por lo tanto, la seguridad nacional se va a conceptuar dependiendo de sus intereses y objetivos nacionales de los países. ¿Esto qué nos lleva a decir? Que la seguridad nacional va a ser distinta para cada país. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es muy importante decir, la seguridad nacional es un concepto que compete a los países. No es un concepto que competa, en este caso, hablando de México, a los estados, a los gobiernos de los estatales o municipales. Es una situación que compete al Estado mexicano en su conjunto, es decir, a todos, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. La definición que nos da, por ejemplo, en México, lo tenemos en los planes nacionales de desarrollo, es que la seguridad nacional es una condición, fíjense, primero que nada, una condición necesaria que proporciona el Estado, no el gobierno, dice el Estado, para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. Y luego tenemos también el concepto de seguridad nacional en la ley y en la Constitución, que lo marcan como una función del Estado mexicano. Por un lado, tenemos una definición en los planes nacionales de desarrollo que lo articulan como una condición. Y en la Constitución y en las leyes lo definen como una función. Esto es muy importante porque vamos a entender que una cosa es el concepto que se tiene de lo que es como una condición y otra como función, es decir, cómo va a funcionar y aquí ya nos adentramos en el funcionamiento. Entonces, seguridad nacional como función se encuentra, por ejemplo, plasmado en el artículo 89 constitucional, fracción sexta, que básicamente se refiere a las facultades del titular del Ejecutivo Federal, es decir, las facultades del presidente de la República. En la fracción sexta, faculta al presidente y establece la facultad del titular del presidente del Poder Ejecutivo para preservar la seguridad nacional en términos de su ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema presidencialista sabemos que también el presidente, aparte de ser el representante jefe de Estado y jefe de gobierno, es a la vez comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esa es herencia del sistema republicano presidencialista, ¿no? Es un sistema que también vamos a encontrar en otros países, como por ejemplo nuestro vecino del norte, Estados Unidos. El presidente de ese país también es a la vez comandante supremo de las Fuerzas Armadas de su país. No es algo único de nuestro país en México, ¿no? Entonces, vamos a encontrar esa situación, la función y la condición. Y si entonces hablamos de que es una función y una facultad del Ejecutivo Federal preservar la seguridad nacional, pues hay que tratar de entender qué significa seguridad nacional, ¿no? Ahí esa primera definición que nos aportan, por ejemplo, documentos como la doctrina que han desarrollado instituciones como las Fuerzas Armadas o los planes nacionales de desarrollo a lo largo de la historia de los sexenios. Como sabemos, cada presidente de la República genera un plan nacional de desarrollo. Eso también está establecido en la Constitución.
Y pues se entiende precisamente como esa condición necesaria para garantizar la prevalencia de la integridad territorial, la independencia, la soberanía, el Estado de Derecho, la estabilidad política, social y económica y la consecución de objetivos nacionales. Aquí, por ejemplo, esta definición ya nos empieza a dar un acercamiento a que la seguridad nacional no solamente son fuerzas armadas, no son solamente armas, no son solamente circunstancias de seguridad pública, abarca muchas cosas más la seguridad nacional en el concepto mexicano de lo que hemos concebido como seguridad nacional. Por ejemplo, garantizar la integridad territorial. ¿De dónde viene esa necesidad de establecer que nuestra seguridad nacional debe garantizar la prevalencia y la integridad territorial por la historia de nuestro país? La historia de nuestro país, desde que nace como nación independiente hasta nuestros días, pasó por una serie de acontecimientos históricos que desintegraron en ese entonces lo que era el país. Por ejemplo, tenemos el caso de la desintegración del estado de Texas, tenemos el caso de la desincorporación de la Capitanía de Guatemala, tenemos las circunstancias históricas de invasiones extranjeras. De ahí viene también el siguiente apartado, ¿no? El siguiente enunciado, garantizar la independencia. Es decir, no depender de otro país, de otra potencia extranjera. Garantizar la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la capacidad del Estado para tomar sus decisiones y su autodeterminación se apropia del Estado de Derecho del Estado mexicano, ¿no? De ahí viene también esa noción a partir de las, vamos a decir, circunstancias históricas. Y luego tenemos conceptos mucho más actuales, Estado de Derecho, condición necesaria que proporciona el Estado mexicano para garantizar el Estado de Derecho. ¿De dónde vendrá esa necesidad de plasmarlo y de redactarlo de esa forma? Porque sabemos que en México una de las cosas que más falla en el sistema político y de impartición de justicia es la prevalencia del Estado de Derecho. Y luego tenemos otros elementos, la estabilidad política. Creo que uno de los grandes hitos de la historia de nuestro país en la época moderna es que se ha logrado una cierta estabilidad política que ha generado en la posibilidad casi permanente hasta nuestros días, y me refiero de una época reciente a la fecha, de que tengamos un sistema democrático, elecciones libres, plurales, recurrentes, con sus defectos. La democracia tiene sus defectos en el caso de nuestro país, pero seguimos teniendo discusión, apertura, debate, deliberación. Y la estabilidad política costó mucho, mucho trabajo, mucha sangre en nuestra historia, en nuestro país. Y, por ejemplo, la estabilidad social también y la estabilidad económica. Entonces, ¿para qué? Para lograr los objetivos nacionales. ¿Cuáles son esos objetivos nacionales del Estado mexicano? Básicamente los vamos a encontrar de manera enunciada en los primeros artículos de la Constitución mexicana. La aspiración, primero, al reconocimiento de los derechos humanos. Recordarán que nuestra Constitución pasó de ser un garante de los derechos a reconocer los derechos inherentes por el simple hecho de ser seres humanos y personas, ¿sí? Eso fue un gran avance, una gran evolución. Y hoy en día, preservar, por ejemplo, ese objetivo nacional de que la Constitución reconozca los derechos inherentes a las personas por el simple hecho de ser seres humanos, es un logro no solamente histórico de la sociedad mexicana, sino hoy se ha convertido en un objetivo nacional a preservar por la seguridad nacional. La libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, todas estas circunstancias que vamos a encontrar en la parte primaria de lo articulado de la Constitución son considerados los objetivos nacionales que perseguimos como Estado mexicano. Y por eso digo que perseguimos como Estado mexicano, porque el Estado mexicano lo conformamos todos, el gobierno, las instituciones, los ciudadanos y los cuerpos intermedios, las asociaciones, etcétera. Y por ejemplo, si la estabilidad política implica también tener un régimen democrático y la estabilidad social implica también tener soluciones pacíficas y la estabilidad económica, instituciones que garanticen esa estabilidad económica y financiera del país, todas esas cosas y ámbitos de la realidad mexicana se convierten en sujeto y objeto de esa condición denominada seguridad nacional en México. Si nos damos cuenta,
prácticamente toda la conceptualización de la seguridad nacional en México está pensada hacia el interior del país, a garantizar la preservación de esa estabilidad interna y de nuestra incluso integridad territorial y defenderla de amenazas externas. Por lo tanto, por ejemplo, regresando tantito a esto antes de pasar a otras partes del mundo, me voy a adelantar un poco, pero creo que lo tengo que mencionar. Si hoy una de las grandes amenazas a la estabilidad interna, económica, política y social, podríamos decir que es el crimen organizado, porque el crimen organizado coopta políticos, coopta instituciones, coopta, por ejemplo, direcciones municipales de seguridad pública, ya sea por medio de la amenaza, la colusión o la corrupción, genera desestabilidad social, está desintegrando el tejido social, la delincuencia organizada, y también al estar cobrando derecho de piso a los productores en el campo, a los negocios establecidos en las ciudades, impacta y afecta al desarrollo económico. Por lo tanto, podríamos estar hablando que un riesgo o una amenaza a la seguridad nacional pudiera ser el crimen organizado. En otros países, por ejemplo, aquí sí ya vamos a entrar, la seguridad nacional en el mundo, cómo la conceptualizan otros países para comparar con lo que acabamos de hablar sobre la nuestra, vamos a encontrar que tienen otras preocupaciones. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí del lado izquierdo, dice que, bueno, y ellos tienen un documento que denominan Estrategia de Seguridad Nacional, cada gobierno la actualiza, usualmente cada presidente, y el gobierno de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, describe en la estrategia cómo Estados Unidos se propone promover los intereses fundamentales de Estados Unidos y contribuir a un mundo libre, abierto, próspero y seguro, es decir, los valores de los estadounidenses, pero en el mundo. Y dice, emplearemos todos los elementos de nuestro poder nacional con los que contamos para superar a nuestros competidores estratégicos, aquí se refiere por supuesto a China, a Rusia, responder a los desafíos que tenemos en común y definir las condiciones. Es decir, la definición de seguridad nacional de Estados Unidos es de carácter prácticamente global, porque los intereses de Estados Unidos son globales. Casi no vemos, o más bien no vemos, prácticamente ninguna referencia hacia el interior. En el caso de Francia, la República Francesa, la estrategia de seguridad nacional tiene por objetivo responder a los riesgos o las amenazas susceptibles de poner en riesgo la vida de la nación, y su finalidad principal es la de defender a la población y el territorio. La segunda es la de asegurar la contribución francesa a la seguridad europea e internacional, y la tercera a la de defender los valores republicanos en el mundo. Entonces tiene como distintas fases la idea o la noción y el concepto de seguridad nacional en el caso de Francia. Primero, defender a su país y su población, su territorio. ¿Por qué? Porque es una nación que ha vivido sobre todo, por ejemplo, desestabilidad social y amenazas de terrorismo interno. Entonces su preocupación está centrada en ello, pero dice, tenemos una segunda etapa de nuestra contribución a la seguridad en el ámbito europeo, porque forman parte de la Unión Europea. Y a defender los valores republicanos, porque fundamentalmente Francia es la bandera de los valores republicanos, ¿no? La Revolución Francesa y los valores republicanos son parte de su identidad cultural y su aportación al mundo. Es parte de lo que les interesa promover, y eso lo han metido también en ese concepto de seguridad nacional para ellos. ¿Qué dice, por ejemplo, el Reino Unido, Gran Bretaña, ¿no? Ellos dicen que su seguridad nacional es velar por la defensa, la seguridad y la resiliencia del país, es decir, de su capacidad de adaptación a los retos, así como de sus territorios de ultramar. ¿Por qué? Porque efectivamente la corona británica, el Reino Unido, pues tiene intereses de ultramar, porque tiene, digamos, dominios de ultramar todavía. Asegurar también la disuasión nuclear y la continuidad de la industria atómica de defensa del país. Por ejemplo, nosotros tenemos, hablando ahí de comparaciones, tenemos una planta nuclear en Laguna Verde, Veracruz, pero no está destinada a la industria militar ni a la industria defensiva, es para producir energía eléctrica. Por ejemplo, ellos, aparte de tener obviamente también energía nuclear para producir energía eléctrica,
también la usan como parte de su seguridad nacional, porque producen o tienen más bien armas nucleares, como lo dice ahí, para la disuasión, es decir, para disuadir a posibles enemigos que los quieran atacar. Y también dice que su seguridad nacional es contribuir a la construcción de una red de seguridad e inteligencia de alcance global. Recientemente, si vemos las noticias de unos años a la fecha de la pandemia para acá, el Reino Unido ha contribuido con otros países como Estados Unidos, Canadá y Australia a generar una de las mayores redes de información, de seguridad y de inteligencia en el mundo. Esto lo está haciendo porque va acorde a sus propios intereses nacionales. Y eso está definido claramente en su definición de seguridad nacional. También dice que parte de su seguridad nacional es influir en la escena mundial a través del compromiso global en los asuntos de su competencia, supervigilar la actividad de defensa fuera de las fronteras del territorio británico, promover la prosperidad del país y de la sociedad civil, dirigir la política de defensa y ejercer las funciones estratégicas necesarias para resguardar la seguridad nacional. ¿Sí? Veamos ahora qué dice eh, Rusia, ¿no? La Federación Rusa. Ahora que sabemos de la reciente entrevista que le hicieron a Vladimir Putin, el presidente, pero bueno, la definición de seguridad nacional rusa se acerca mucho a esto que se conoce como doctrina de guerra de nueva generación. ¿Qué implica la doctrina de guerra de nueva generación? Bueno, supone para Rusia la combinación de diferentes actividades distintas, de distinta naturaleza, como por ejemplo guerra electrónica, hackeos, guerra cibernética, guerra psicológica a través de fake news, desinformación, etcétera, y difícil atribución, es decir, que no se les pueda atribuir a ellos, sin llegar a cruzar el umbral del conflicto militar. La seguridad nacional, ellos sí la diferencian, por ejemplo, de la política de defensa. La política de defensa es para la guerra, y ahí tenemos el claro ejemplo de la invasión a Ucrania. Y la seguridad nacional tiene que ver con utilizar otro tipo de mecanismos y actividades, como las que mencioné, sobre todo en el ámbito tecnológico y de la desinformación, como parte de esta doctrina de la guerra de nueva generación, para defender sus propios intereses. Y por eso vamos a ver las famosas historias de Rusia interviniendo a través de sus medios de comunicación masivos en el mundo, tratando de difundir cierto tipo de información o desinformación, los famosos grupos de hackeo, eh, ciberdelincuencia, ¿no? En el mundo. ¿Qué más podemos encontrar en otras partes del mundo? Vamos a encontrar, por ejemplo, en China. Tenemos que hablar de cómo están pensando los chinos su seguridad nacional. Y es muy interesante porque los chinos, los conceptos de seguridad nacional y de seguridad del Estado son sinónimos. Ahí vamos a encontrar sobre todo el concepto de seguridad del Estado. Por lo cual, ambas expresiones pueden ser utilizadas indistintamente. La seguridad del Estado para los chinos se refiere a la consolidación de la posición gobernante del Partido Comunista de China y a la protección de dicha posición frente a amenazas tanto nacionales como extranjeras. La seguridad de Estado cubre los ámbitos de seguridad política, seguridad interior, seguridad cultural, estabilidad social y seguridad de la información. Es decir, preservar esa unidad y esa homogeneidad en torno al Partido Comunista, en torno a la seguridad de mantener, por ejemplo, una política estable de partido único, de mantener una misma cultura nacionalista china, de mantener una cierta estabilidad social a pesar del desarrollo económico y sobre todo de una hipervigilancia a través de mecanismos de tecnología, de la información. Para ellos, eso es la seguridad nacional o como ellos la han denominado seguridad del Estado, porque va acorde a sus intereses. En España, por ejemplo, vamos a tener, los españoles piensan que la seguridad nacional es la acción del Estado. Fíjense cómo aquí hablan de acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios, en el caso de los socios y aliados militares, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Por eso para España será fundamental no solamente mantener el Estado de Derecho, el régimen político constitucional, aunque sea un reino, es decir, una monarquía constitucional, pero sobre todo a seguir contribuyendo en el ámbito internacional con sus compromisos, por ejemplo, con la OTAN, ¿no? Entonces, ahí tenemos una definición distinta
de la de México y, por ejemplo, de la de China. Ahora, antes de entrar a los nuevos conceptos de seguridad ciudadana y seguridad humana, que nos van a ir llevando un poquito de la mano a la fase de platicar sobre nuevos paradigmas de la seguridad nacional, me gustaría aquí hacer una pausa en cuanto a mi intervención para darles la palabra a ustedes. Ya una vez que hemos platicado sobre la definición de seguridad nacional para México, voy a regresar para que la tengan en pantalla. Me gustaría que empecemos a debatir un poquito, a discutir la definición en función de lo que actualmente vemos en México. Obviamente en el contexto político, con el presidente que tenemos, en el contexto de la inseguridad que estamos padeciendo los mexicanos, vean la definición y por favor, levantando su mano o comentando en el chat, eh, opinen y participen, los invito a participar sobre cómo pueden contrastar esa definición con la realidad. Quien quiera tomar la palabra, Juan Olvera, por favor. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, con respecto a lo que podremos mejorar con respecto a la seguridad nacional, se podrá modificar en la Ley de Seguridad Nacional para que los ciudadanos se sientan más seguros dentro de un país, endurecer un poco las leyes, ¿sí? Endurecerlas un poco para que se sienta ese ambiente de tranquilidad, ¿no? A nivel nacional, porque desgraciadamente hoy en día la seguridad nacional, o sea, se siente el país como que muy inseguro, o sea, no hay seguridad nacional porque con la estrategia de balazos abrazos no balazos, ya la autoridad se siente impotente en aplicar la ley porque aquí en realidad existen muchos pseudoactivistas, o sea, para mí son pseudoactivistas, que siempre obstruyen el trabajo de la autoridad y en este país da uno cuenta de que mientras más los derechos humanos interfieran, más de lo debido, ¿sí? Porque cuando un elemento de la Guardia Nacional o un militar hiere a otra persona, ya derechos humanos lo toma mal. Entonces, ¿qué seguridad va a tener el ciudadano? ¿Sí? Si los activistas o los que disque defensores de derechos humanos no dejen hacer su trabajo a la Guardia Nacional o a los servicios de seguridad, no va a haber nunca, no va a haber seguridad nacional o no se va a fortalecer ese tipo de seguridad nacional dentro del país. Esa es mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Ahorita podemos hacer comentarios. Voy a darle la palabra en el orden en que fueron levantando la mano a la siguiente persona, es Dolores Aguilar. Adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Primero, antes que nada, decirle que muy interesante la introducción ahorita que nos presenta y evidentemente aquí hacemos lamentablemente la distinción entre la parte teórica o conceptual, que está perfectamente bien definida en lo que usted nos presenta como condición necesaria que le corresponde al Estado, y por supuesto la parte práctica. Yo creo que son grandes retos que tenemos como nación, como siendo población parte del Estado, pero yo diría uno de los elementos a raíz inclusive que lo comentó mi antecesor, pues el tema del Estado de Derecho, ¿no? Es bien complicado en un país donde no se resuelven los casos y no hay Estado de Derecho, pues querer que las cosas estén ordenadas. Y por el otro lado, este tema que usted mencionaba sobre el crimen organizado, que entiendo es un tema que le corresponde a la federación y que obviamente pues es complicado también para los estados y ya no diremos los municipios poder contrarrestar todo el tema del crimen organizado cuando no hay Estado de Derecho e inclusive me atrevería a decir el tema de pues el no equilibrio de los poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial,
hoy con todas las iniciativas de autonomías, con el tema democrático y en particular con el tema de que el Poder Judicial sea con un proceso de elección casi directa y no cuidar la parte técnica, pues complica mucho al Estado mexicano y a nosotros los mexicanos poder resolver estos retos, porque sí requieren, yo sí creo que de una estrategia, como su nombre lo dice, de seguridad interna, que los pobladores nada más nos cuidamos de que no nos pase nada, que es lamentable, muy lamentable, pero sí se requieren, pienso yo, de una estrategia nacional por parte de la seguridad federal, que es la que tiene la tarea inmediata, y por el otro lado, pues el respeto al Estado de Derecho. Gracias. Gracias, muy amable, Dolores, muy atinadas observaciones también. Agradezco mucho su participación. Ahora doy la palabra a Ramón Agustín Bernal y después paso con los que también levantaron la mano en el chat que pidieron la palabra, pero primero Ramón y luego vuelvo también con los que levantaron la mano virtualmente. Gracias. Buenas tardes. Soy de acá Buenas de tardes. Chihuahua. Yo opino que no tenemos una seguridad nacional que tenemos otros años con otros gobiernos. Hoy no hay respeto, los desarman, les quitan los vehículos, hay un desastre. Hicieron una Guardia Nacional que ni es guardia ni es nacional, que no tenemos protección ni seguridad. Estos últimos años han sido los años con más muertos y más violencia, más asalto. Yo vivo en Chihuahua, en Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Chihuahua hay una violencia que no te puedo decir, o sea, todos los días hay muertos, todos los días hay muertos. Y la Guardia Nacional nomás paseándose en los velos rondines para arriba y para abajo y nunca agarran a nadie. Tenemos un ejército y una Guardia Nacional que no sirve para nada, que protege a los contrarios, no a los ciudadanos. Y eso, pues necesitamos volver a las leyes y a la política de la Guardia Nacional y de la Marina que teníamos antes, que daban resultados, que había una paz y una tranquilidad en nuestros estados, que hoy no lo tenemos, que vivimos al día con el temor de ser secuestrados, de ser violentados, de ser asaltados, de que nos bajen de nuestros carros. Tenemos un temor en todas las formas y el cambio lo tenemos que hacer nosotros, dentro de nosotros, y exigir al gobierno que se ponga las pilas porque esto no está dando resultados. Gracias. Muchas gracias, Ramón, también por tu participación. Ahora le voy a dar la palabra a Isabel Morales. También tiene levantada la mano, por favor. Yo soy de Catepec de Morelos. Bueno, si bien yo estoy de acuerdo con todos los compañeros con lo que dijeron, sí, súper bien, pero hay que tomar en cuenta algo en este gobierno de Andrés Manuel, donde no tenemos un definido qué es la seguridad nacional. No hay una definición con este gobierno. Hablando específicamente de este gobierno, no hay una definición para seguridad nacional. Creo yo que debería haber una reforma desde el Senado para aplicarla en cuanto a la constitución que quiere poner ahora Andrés Manuel, que quiere imponer, no poner, imponer, en donde nuestros ejército no da ni una, los tenemos peor, que como decían que con Peña, yo creo que estamos peor, los denigraron horriblemente a nuestro ejército nacional, a nuestra Guardia Nacional, la bajaron de nivel súper horrible. Entonces yo pienso que como oposición dentro del Senado, dentro de las cámaras, debemos de poner un alto, que no lo hacemos, definitivamente no se hace desde el poder del Senado, no se hace, a reserva de algunos cuantos senadores que tenemos como Acción Nacional, pero sí creo que no hay definición ahora, no la hay, y con el emblema de abrazos, no balazos, tenemos a nuestro presidente saludando a la mamá del Chapo, pagándole el favor, ¿no? De sus $2 millones que le dio para su campaña, ¿no? No hay seguridad nacional en estos momentos, porque gobierna en muchos estados el crimen organizado. Digo, yo hablo del Estado de México, el Estado de México desgraciadamente pues está gobernado por Delfina, que viene definitivamente del cártel, ¿no?
Entonces, no la hay. Yo creo que no la hay. No hay una definición a mi gusto en estos momentos de una buena definición. Gracias, Isabel, por tu participación. Le doy la palabra ahora a Arcelia Redondo. Gracias. Buenas noches para todos. Antes de gobierno de Felipe Calderón, teníamos muy claro las instituciones y a los que les correspondía la seguridad nacional y las instituciones a las que les correspondía la seguridad pública. Felipe Calderón, a través de, bueno, por la estrategia de combatir al crimen organizado que iba creciendo, metió a Sedena y a Semar haciendo las tareas de seguridad pública, combatiendo al crimen organizado en el interior del país cuando generalmente custodiaban las fronteras marítimas y terrestres, ¿no? Ahora, en el concepto que plasmas, bueno, perdón, haciendo estas actividades desde Felipe Calderón a la fecha, me parece que no está todavía permitido en la ley. Ha habido resistencia a darles estas tareas legalmente. Ahora, en el concepto que plasmas, veo que se sigue hablando de integridad territorial, de independencia, soberanía, estabilidad política, social y económica, pero para mi gusto le falta la relevancia o dar el énfasis a los temas de la sociedad como temas de seguridad nacional. Y ahí quiero hacer énfasis en la seguridad a nuestra salud, como fue el caso de la pandemia, no fue tratado como un tema de seguridad nacional, como los riesgos a la libertad y a la propiedad que ahorita están siendo vulnerados por el crimen organizado, a la libertad de expresión que deberíamos de tener plenamente y que está en riesgo por parte del propio titular del Ejecutivo Federal que detenta toda la fuerza del Estado. Entonces creo que sí hay mucho que trabajar por esa parte. Gracias. Gracias, Arcelia. De hecho, apuntaste muy bien a diferenciar, ¿no? Seguridad nacional de seguridad pública. Eso va a ser tema de la siguiente sesión, la siguiente semana. Vamos a ya desmenuzar un poquito todo esto que acabas tú también de comentar muy atinadamente y que nos va a ayudar a entender también qué le corresponde a quién y a quiénes y quiénes tienen esas facultades para hacer qué cosas, ¿no? Y eso nos va a ayudar a un poco a entender, a dilucidar y entonces empezar a pensar qué proponer nosotros, ¿no? Porque también creo que parte del taller, y justo es por eso la idea de un taller más que una simple conferencia, es impulsar, incentivarlos a ustedes a que también generen una, digamos, propuestas, ideas en función de lo que estamos ahora platicando y de lo que seguiremos viendo a lo largo de las sesiones, ¿de acuerdo? Gracias. Adelante, le voy a dar la palabra antes de dársela a Cristian, a Leslie Ita, si estás por ahí. Tú Sí, también estoy por acá. ¿Me escuchan, chicos? te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Les comento eh, que el día de ayer tuve a bien escuchar una conferencia, bueno, una entrevista que le hicieron a Miguel Carbonell. Y curiosamente tiene mucho que ver con el tema, específicamente con el Estado de Derecho y los derechos sociales. Les voy a leer rápidamente algunos apuntes que hice a manera de reflexión. Él menciona que hace falta la institucionalización de las políticas públicas. Eso me parece bien interesante porque tenemos reformas a la Constitución, pero no, él menciona que no se institucionaliza, ¿no? Es decir, por ejemplo, él ponía de ejemplo que no hay una unificación al Código Penal, que por ejemplo garantizar la estabilidad política, el Estado de Derecho, inclusive la integridad territorial, tiene mucho que ver con la impartición de justicia, ¿no? ¿Cómo se imparte? Y bueno, fue más a fondo, como mucho más pegado a los derechos sociales, pero creo que me parece muy importante señalarlo, ¿no? Que es indispensable. Por ahí algunos compañeros lo mencionaron, pero bueno, eso era mi comentario.
Muchas gracias. Gracias a ti, Leslie. Muchas gracias también por lo que nos compartiste. Creo que es muy útil para poder también contribuir a generar otro debate en función de esto que decías de Carbonell, ¿no? Que muy atinadamente también menciona la institucionalización de las políticas públicas y que de hecho parte del gran defecto que vamos a encontrar en nuestro país es que, por ejemplo, la seguridad nacional no está institucionalizada del todo, ¿no? Ahorita digo, más adelante lo vamos a platicar, pero adelante ahora Cristian Benítez, por favor. Sí, buenas noches, ¿sí se escucha? Te escuchamos muy bien. Sí, buenas noches. Bueno, primeramente, pues yo creo que más que nada actualmente estamos viviendo pues una situación difícil en cuestión de la seguridad. A nivel nacional, pues está viendo, ¿no? Como pues Morena, que ya gobierna en más de la mitad de los estados, como es donde hay mayor número de narcotráfico, inclusive ya está el descaro muchas veces hasta de los mismos narcotraficantes de andar por las calles y que no se haga pues absolutamente nada por detenerlos por la política del presidente, ¿no? Y ahorita que mencionaban precisamente el gobierno de Felipe Calderón, cómo era pues de diferente, ¿no? Cómo las instituciones se respetaban, existía la Policía Federal que creo yo funcionaba más que la Guardia Nacional, porque sus elementos estaban mayormente capacitados, necesitaban tener estudios, estar mayormente preparados, ¿no? Pues ahorita ya no se le da como tal esa prioridad, ¿no? Y pues también otra cuestión es también la corrupción, ¿no? Como impide que haya pues seguridad en cualquier tipo en las calles, en cualquier lado, en los municipios, en los estados, ¿no? Como la misma corrupción, el interés económico, pues corrompe a policías y a militares de aquí del país, ¿no? Entonces otro tema es ese de precisamente la soberanía, ¿no? Y a lo mejor es un poquito polémico, pero pues la posibilidad también de que si las personas de México que están encargadas de la seguridad por cuestiones de corrupción no logran llevar bien a cabo su trabajo, pues ver la manera a lo mejor de pedir apoyo, ¿no? En este caso a países donde tienen mayor desarrollo, donde tienen mayor cuestión en la percepción de la seguridad, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos o inclusive hasta de Israel, donde tienen a los militares capacitados de diferente manera, no tratando como de que nos invadan, sino de que nos dieran pues algún tipo de plática o de que nos apoyaran, ¿no? En cuestión de mejorar la seguridad y de combatir al crimen organizado. Ahora que también Estados Unidos debería de intervenir en el tema porque principalmente son ellos los que consumen las drogas, los que consumen pues, todo ese tipo donde se genera el narcotráfico, ¿no? Entonces sería como un punto de vista de mi parte. Gracias, Cristian. También mencionas cosas muy importantes que vamos a platicar precisamente en la siguiente sesión, cuando abordemos la situación actual, ¿no? Ahorita estamos en la parte teórica, conceptual, ¿no? Es para introducirnos, obviamente, pero la siguiente sesión va a ser sobre todo de la realidad, ¿no? La situación, qué está pasando con los datos, con las estadísticas, pero también en función de lo que otros países ven sobre nosotros y cómo eso puede vulnerar la seguridad de México también, o ayudar a reforzarla si es que hay escenarios de eso que también pueda ser viable o posible, ¿no? Adelante, Roberto Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo me encuentro aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro, afortunadamente, sí estamos un poco, pues, más tranquilos en cuestión de seguridad, a pesar de estar pegados cerca de Guanajuato, donde está horrible la inseguridad, y pues todo es a raíz del nivel federal, ¿no? Al final de cuentas, creo que nuestro presidente, desgraciadamente, ha hecho mal las cosas por caprichos, por berrinches, por llevar la contraria, cuando hasta políticos a nivel internacional le han hecho las observaciones y no lo ha tomado en cuenta. Y siento que parte mucho la inseguridad, también lo que es desde casa, desde la educación, desde el trabajo, porque sin educación no hay bastante oportunidad de trabajo. Entonces, pues eso deriva a que la gente busque otras maneras de ganar dinero. Digo, no es justificación, pero pues es la manera en la que a veces una persona que tiene la primaria, secundaria, pues dice, gano dinero metiéndome al narcotráfico.
Entonces, siento que también la parte es en parte de nosotros desde casa, ¿no? Desde los papás, yo no tengo hijos, pero lo he visto con mis hermanos que tienen hijos, que desde casa parte la educación, desde inculcar el respeto, el no aceptar o proponer una mordida cuando un policía te para. O sea, ¿sabes qué? Hazme la multa, no pasa nada. Porque ya cuando uno le dice, ahí te van 500 pesitos, ahí te van 1000 pesos, pues ya uno está haciendo mal las cosas. Aquí en Querétaro sí es muy, muy difícil que un policía se preste a eso. Sí lo hay, pero es muy difícil porque inclusive a ellos les dan un bono por multa o por detener a alguien en algún estado en el que se encuentre, ya sea en estado de alcohol, drogado, haya cometido alguna infracción, se haya pasado un alto. Entonces es cierto que la estrategia que se lleva aquí sí sería como una referencia a nivel nacional. Y pues en parte sí también todos tenemos que contribuir, ¿no? A lo que se llama, pues empezar desde casa, empezar desde el ejemplo y no hacer, porque a él no le hacen nada, yo tampoco, ¿no? O sea, siento que hay parte todo y pues ese es mi punto de vista, que desgraciadamente tenemos un gobierno que está muy mal, o sea, está muy mal y la gente no entiende, o sea, desgraciadamente mucha gente no entiende y porque le dan una pensión, piensa que votando por el mismo partido, pues le van a seguir dando su pensión y el país va a estar peor, o sea, al rato, imagínense, o sea, al rato nos van a cobrar derecho de piso a todos, o sea, uno que se dedica, que es su propio, patrón, un ejemplo, uno que litiga, uno que trabaja y busca las cosas, al rato van a venir los del narcotráfico y me van a cobrar dinero porque, pues ya, porque nada más porque litigo o porque estoy en su territorio, tengo que pagarles dinero. Entonces sí siento que sí, lo de la estrategia está muy mal y como mencionaban algunos que Calderón a lo mejor no tuvo la estrategia pues muy adecuada, pero mínimo se respetaba la figura, las instituciones, la Policía Federal lo remarcaba un compañero, creo que estaba muy bien, y la Guardia Nacional la verdad no sirve para nada, inclusive si tienes un accidente en la carretera ni te ayudan, al contrario, hacen todo por fregarte. Y inclusive yo también escuchaba hace como 2 años que querían juntar lo que era la policía, o sea que ya no hubiera la división de municipal con a nivel federal o estatal. No, 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 qué bueno que nunca se hizo y que no lo permitamos, ¿no? Porque sería un descontrol total darle el poder o homologar la seguridad en un solo poder. Y pues ese es mi punto de vista. Gracias, amigos. Gracias, Roberto, también por tu participación. A mí me parece muy relevante la parte en la que digo todo, obviamente, pero lo que comentaste de cuál es el papel que tenemos como ciudadanos para contribuir a esa condición necesaria que garantice todo lo que dice esa definición, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel del ciudadano común para garantizar el Estado de Derecho, la estabilidad política, social, económica, nuestra independencia, nuestra soberanía, ¿no? También tenemos una función los ciudadanos, ¿no? Y hacia allá va. Justamente el taller tiene que ir tendiendo a que pensemos que los ciudadanos tenemos que apropiarnos también del ámbito de la seguridad. No solamente es una cosa o una cuestión, una actividad que solo es para los militares, los policías, etcétera, ¿no? La seguridad es una condición que la construimos entre todos y justamente el grave problema de no tener instituciones sólidas puede afectar esa condición. Pero bueno, ya lo iremos discutiendo más adelante. Te agradezco también que hayas detonado estas ideas que comenté también al respecto. Ahora le doy la palabra a Mariana y después a Berta. Bueno, no sé si Berta ya. Adelante, adelante, Mariana. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Te escuchamos. Sí. Bien, yo me encuentro en Puebla, en el estado de Puebla, más específicamente en la Sierra Norte ahorita por temas de trabajo. Y iba a decir, como antes decía mi compañero, am, a que más o menos estamos en un estado donde no está tan mal, pero ya desde el momento en el que decimos no está tan mal, ya automáticamente no tenemos seguridad. O sea, no puedo decir de que ahorita, pues ahorita me voy al gimnasio, voy a salir sola. No, no, eso no existe, ¿vale? A pesar de que estoy en una zona en donde, vuelvo a decir, más o menos no se siente así.
El concepto de seguridad nacional creo que sí existe. Es, como tú dices, algo que recae en la responsabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, al recaer en la responsabilidad del Ejecutivo en este gobierno específicamente, es más bien una seguridad personal, una seguridad que solo está dirigida para las personas y los personajes políticos que él decide, ¿sale? O sea, en vez de haber denigrado al Ejército Nacional, lo empoderó a que ellos tienen la razón y ya. O sea, nosotros no nos sentimos seguros, no nos sentimos acompañados, porque en vez de que el ejército, que ahora es la Guardia Nacional, nos apoye, nos cuida a nosotros los ciudadanos, porque nosotros también estamos para eso, estamos para creer en ellos, en vez de eso, es una política completamente errónea, es un concepto distante porque en vez de que nos sintamos seguros y nosotros apoyemos a estas autoridades, hacen lo contrario y actúan de forma contraria como ellos deciden, bueno, más bien como viene definido por el presidente, ¿no? Entonces, obviamente no hay seguridad nacional. El narcotráfico va a existir ahorita y en 20 años. O sea, no se va a acabar. Calderón a lo mejor sí pudo haber disminuido, otros gobiernos pudieron haber controlado, porque también desde el momento en el que dices tú que tienes que controlar algo es porque ya se te salió de las manos, ¿no? Entonces, em, invariablemente este gobierno lo ha hecho público, su control, y eso es lo que a nosotros nos mantiene inseguros. Entonces, creo que el concepto sí existe, está bien definido, pero solo lo ocupan a su favor y eso es lo malo, porque en vez de tener una percepción, en vez de tener un buen concepto para nosotros como ciudadanos, ciudadanos de pie, que le estamos dando que sea al trabajo, que sí a lo legislativo, que sí a los partidos políticos, las personas de a pie, o sea, en vez de contribuir a que nosotros queramos ayudar a la seguridad nacional, estamos haciendo seguridad ciudadana aparte. Y en esa brecha es donde todo se pierde, porque o nos cuidamos nosotros, porque nadie nos cuida, o se cuidan ellos. That's all. O sea, no hay más. Hay una brecha que no nos permite cerrar ese círculo y que mientras siga así, siempre va a haber esa separación de el ejército y el gobierno y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahora existen comités vecinales, porque ahora tienes que estar cuidando a la amiga, al amigo, a la prima, a la sobrina, a la tía, estés lejos, estés cerca, porque obviamente ese concepto nunca se va a respetar. Gracias. Gracias, Mariana. También te agradezco mucho y saludos hasta la Sierra Norte de Puebla, ¿verdad? Sí, en Teciutlán. Ah, muy bien, muy bien. Pues qué gusto tener a gente de tan distintos lugares, ¿no? Ciudad Juárez, Chihuahua, de distintos municipios del Estado de México, de Querétaro, de Puebla. De verdad que me da mucho gusto que tengamos sobre todo representación regional, porque también nos podemos enriquecer de lo que estamos viviendo en estos lugares, ¿no? En distintos ámbitos de la seguridad que estaremos platicando. Berta, te doy la palabra, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Yo nomás quiero puntualizar algo. Yo soy de León, Guanajuato, y es notorio, palpable que en los últimos, que serán últimos 4 años, así como si fuera por orden, se incrementó, se disparó la inseguridad, el crimen organizado. Se nota a partir de hace un año, el incremento ha sido brutal, pero brutal. Pues básicamente por cuestión política, ¿no? No es tanto por el narcotráfico. Obviamente que ya estaba aquí, sí entró por parte de Jalisco y por parte de Michoacán, pero es notorio, es palpable, no se puede negar, ¿no? Que se haya subido un 300% o más. Y la otra parte que tenemos es que yo creo que si tomáramos dos puntos fundamentales del concepto de la no aplicación de la soberanía nacional interna, yo creo que sería, que ya lo mencionaron por ahí, la falta nula de Estado de Derecho, y que la ciudadanía, la sociedad normalizamos, por ejemplo, la corrupción.
cuando normalizas, se te hace, no, pero lo dices, se te hace normal, cotidiano, ya no es grave, es algo más, inclusive ya no te alteras tanto porque las cosas pequeñas de corrupción no se dieron, pero guardando los niveles y las preocupaciones y guardando las complejidades en la sociedad, en la parte económica, en la parte laboral, en la parte legal, pues sí, se va corrupción, ¿no? Como un político dijo, pues es que no robo, pero tantito. Entonces, en el tantito se normaliza más, inclusive a todos nos ha pasado, ¿no? De que, es que hubo una balacera, sí, un muerto, pues que nomás fue uno, no fueron 10, no fueron 20, sí fue uno, ¿sí? Entonces, eso también pega, y pega en la sociedad y en la familia. En la familia normal, esa violencia, esa corrupción, la hemos permeado a la familia. Y si en la familia está normalizado, pues es un círculo vicioso que se ha permitido que se normalice y que no es tan fácil de romper. Entonces yo pienso que si el Estado de Derecho se llevara a cabo, bajas lo que es la corrupción, bajas lo negativo económico, social, laboral y demás, lo bajas por la aplicación del Estado de Derecho. Así es que la bronca del Poder Judicial, que no es de hace 5 o 6 años, es de hace muchísimos años, décadas, por eso no lo sueltan. Ningún presidente de la República quiso soltar o actualizar o modernizar o hacer limpia en el Poder Judicial por la impunidad. Y de ahí viene la corrupción que ha permeado a todos los niveles. Y eso afecta a la seguridad nacional porque precisamente estamos normalizando el narcotráfico, estamos normalizando los crímenes, estamos normalizando los feminicidios, estamos normalizando los robos, estamos normalizando, al cabo no robamos, es tantito, al cabo no le pegamos, es tantito, al cabo no es tanto, o sea, ya lo hemos normalizado por la falta de Estado de Derecho. Ese es mi punto de vista. Gracias, Berta. Le doy la palabra a Emanuel Pacheco, que en el chat comentó que quiere participar también. Así que, si nos escuchas, Emanuel, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Con relación al concepto, lo que yo considero es que, bueno, ahí enfatiza que el presidente, bueno, la autoridad del Ejecutivo, ocupa las Fuerzas Armadas. Yo cambiaría esa parte y creo que sería como utilizar todas las secretarías que estén a su alcance para defender la seguridad nacional. Hace rato preguntaba si teníamos que o podemos tomar los conceptos de las generaciones de la guerra, que justamente van desde la paz de Westfalia, de la primera generación a la cuarta, y yo creo que metería esos tipos de conceptos porque lo veíamos en los ejemplos de Rusia, donde prácticamente meten la cuarta generación, que son los ataques psicológicos, ataques cibernéticos, cómo lidiar con los conflictos internos, que es el terrorismo, narcotráfico. Entonces yo creo que adaptar ese concepto de seguridad nacional a todos los momentos de cómo ha ido evolucionando el concepto de seguridad nacional junto con las generaciones de la guerra, para así poder no solamente defendernos de conceptos de exteriores, perdón, de estados exteriores, sino también de las cuestiones internas y cómo lidiamos con nuestra propia seguridad de forma interna. ¿Por qué? Porque también las carreteras son parte de la seguridad nacional, los hidrocarburos también, plantas de energía. Por ejemplo, sería muy complicado, peligroso que la planta de energía nuclear que está en Veracruz fuera tomada por el narcotráfico, que las nuevas refinerías también fueran tomadas. Hubo un lapso donde nos quedamos sin combustible y era un caos todo el país, tuvieron que comprar pipas para poder abastecer todo. Eso también entra como parte de la seguridad nacional. Incluso las pipas, si las ven, vienen rotuladas como por la Seguridad Nacional de México o algo así. Entonces yo creo que el concepto tendría que irse modificando de acuerdo a la evolución de esos conceptos y a cómo va evolucionando también en el mundo, ¿no? Gracias.
muy atinado lo que comentas, Emanuel. De hecho, fíjense, hay algo muy importante que quiero aquí resaltar. Eh, Recordarán que Estados Unidos en su definición, la que compartí, si quieren ahorita en un momento más lo vuelvo a poner en pantalla, menciona un concepto que se llama poder nacional. Dice, déjenme poner aquí la pantalla. Nuevamente me voy a ir hacia adelante. Bien, ahí vamos a encontrar en la definición, dice, emplearemos todos los elementos de nuestro poder nacional con los que contamos para superar a nuestros competidores estratégicos, responder a los desafíos, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero resaltar es qué es el poder nacional de un Estado-nación. Porque todos los países, todos los estados nacionales tienen un poder tan simple y sencillo. Por ser soberanos, tienen poder, porque se autorregulan, se autodefinen, es decir, no hay otro poder extranjero que lo pueda dictar una ley, ¿no? O sea, puede haber obviamente injerencias, influencias, y es ahí donde surgen esas fricciones entre los estados, ¿no? A veces. Pero el principio fundamental por el que se rigen las relaciones internacionales es que todos los estados son soberanos. Por lo tanto, tienen un poder, no solamente soberano, sino tienen un poder nacional. En los estudios de seguridad nacional, el poder nacional se define como esa capacidad que tiene el Estado para hacer frente con todo lo que tiene de recursos a su alcance a los desafíos y a los riesgos y amenazas. En el caso de México, vamos a encontrar que, por ejemplo, todas esas capacidades son divididas o etiquetadas, por así decirlo, en diferentes campos del poder o ámbitos del poder nacional. Si hablamos que el poder nacional es todo con lo que cuenta un país, pues eso nos incluye a nosotros, a los ciudadanos, nos incluye todo tipo de recursos naturales, incluye todo tipo de infraestructura que hemos construido, incluye también nuestra cultura, incluso la influencia que tiene nuestra cultura mexicana para favorecer ciertos objetivos a nivel nacional e internacional. También incluye, por ejemplo, nuestro sistema político. No me refiero al de gobierno, nuestro sistema político. Tenemos una democracia, tenemos partidos, tenemos maneras de dirimir las diferencias por medio de las leyes, ¿no? Eso también es parte de ese poder nacional. Tenemos también una historia que nos da cierta identidad como mexicanos. Tenemos símbolos nacionales, eso que podría denominarse también como elementos subjetivos de la cultura nacional. Todo eso se va a dividir en diferentes campos, conocidos como campos del poder. Por ejemplo, el campo social, que va a implicar todas esas características sociales y culturales. El campo político, todas esas características del sistema político, los sistemas de partidos, el sistema electoral, las instituciones, etc. El campo, por ejemplo, diplomático, el prestigio que tiene México en las relaciones internacionales, nuestro aparato de diplomacia para la política exterior, nuestros principios constitucionales de política exterior, la doctrina o la doctrina de política exterior, el prestigio, bueno, malo o medio, que tenga nuestro país en materia internacional, también contribuye en favorecer ese poder nacional o disminuirlo. La infraestructura, como les decía, ¿no? El campo económico, nuestra capacidad, nuestro PIB, nuestras instituciones financieras, la autonomía del Banco de México. Y también tenemos, por ejemplo, el campo tecnológico. ¿Con qué desarrollos tecnológicos cuenta México? ¿Tiene propios, es dependiente o tiene ciertas interdependencias? Y tenemos otro campo, que eso se le denomina así, campo militar. Y estos campos del poder nacional podemos encontrar distintas fuentes de la literatura en relaciones internacionales, la geopolítica y de seguridad nacional, y puede haber incluso menos o más campos, pero la idea fundamental es
que el poder nacional se puede analizar y estudiar a través de los campos del poder. En el caso de México, tradicionalmente lo medimos de esa forma: campo político, campo social, campo económico, campo tecnológico, diplomático y militar. Y pues el militar también se mide en todos los demás países del mundo, el diplomático lo mismo, el político también, el social, en lo que algunos países no se medirá, por ejemplo, será el tecnológico. Pero si entonces tenemos esos ámbitos de la realidad, nos vamos a dar cuenta que el poder nacional sirve para preservar la seguridad nacional. Por lo tanto, todos esos elementos del Estado que acabo de mencionar contribuyen o podrían contribuir a mejorar la seguridad nacional. Y aquí hago esta acepción o esta diferencia de acepciones porque es importante y voy a insistir: seguridad nacional no es seguridad pública. ¿De acuerdo? Yo escuché atentamente sus comentarios, sus participaciones, pero justo en esta sesión el principal objetivo es dejar muy claros y asentadas los conceptos. Y repito, seguridad nacional no es seguridad pública. La seguridad pública está dentro de la seguridad nacional. Vamos a decirlo de esta forma: son como ciertos niveles de... Entonces, si estoy hablando que para preservar la seguridad nacional se requieren de todos esos campos del poder, pues por ejemplo, defender al país de una amenaza de guerra no es seguridad pública, es seguridad nacional, porque implica la defensa exterior, la defensa de las amenazas externas. O como bien comentaba nuestra compañera Arcelia, una pandemia. Una pandemia no es una amenaza intencionada, si suponemos que fue generada por, no sé, el surgimiento de un virus de manera natural y orgánica en el mundo. Si fuera así, pues unas nuevas enfermedades que no son provocadas, digamos, intencionalmente por algún agente externo, un país externo, pero que nos llegan a afectar. Pues recordemos la gripe de H1N1 que le tocó a Felipe Calderón. Esto era un riesgo y una amenaza cuando se materializó a la seguridad nacional, porque lo vimos con la pandemia del COVID-19, paralizó la economía, paralizó las actividades, hubo demasiadas personas fallecidas, o sea, que murieron producto de la pandemia, es decir, costó vidas humanas, costó economía, ¿no? Costó trabajos, empleos, desarrollo. Y no solamente eso, también si pudiéramos medir de alguna forma el estado psicológico y moral de la sociedad, también afectó, definitivamente. Entonces, cuando un riesgo o una amenaza afecta de manera generalizada al poder nacional de un país, estamos hablando de un riesgo o una amenaza a la seguridad nacional. Pero para que sea considerado un riesgo o una amenaza a la seguridad nacional, tiene que ser de tal magnitud que atente contra dos o más campos del poder nacional. ¿Sí? Por eso, si nos vamos dando cuenta, la seguridad nacional no es seguridad pública. ¿Qué nos dice? Aquí voy a hacer un breve paréntesis para tratar incluso de asentar aún más claramente esta diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional. Vamos a profundizar la siguiente sesión en ello con casos prácticos, con la situación de la seguridad en el país. Pero ¿qué nos dice el artículo? Si no me equivoco, los abogados, yo no soy abogado, pero recordarán, creo que el artículo 21 constitucional define claramente la seguridad pública. Déjenme ver, aquí tengo abierta mi constitución. Voy a tratar de proyectar. A ver, Juan, mientras tú nos vas a decir el artículo, adelante. ¿O qué querías comentar? Bueno, sí, mira, voy a ser muy breve, muy rápido. Qué bueno que tocas ese artículo. Ujú. Yo tengo entendido que el artículo 21 dice que todo elemento de seguridad pública puede hacerte una inspección, ¿sí? Los disque ciudadanos que saben de leyes, porque yo en realidad les voy a ser honesto y franco, no saben absolutamente nada, desconocen el tema, nada más hablan porque su cerebrín les dice, tengo que hablar lo que tengo que hablar. El artículo 21 dice que todo elemento de seguridad pública tiene el derecho a hacerte una revisión, aunque te digan ellos que el 16 no puede ser molestado. El 16 dice que no puede ser molestado,
pero cuando aplican el artículo 21 constitucional, temporalmente el artículo 16 pierde efecto temporal. El ciudadano que diga, no, es que no me puede revisar, sí, la autoridad competente que es seguridad pública, sí tiene todo el derecho de revisarte porque lo están haciendo en estado de derecho. No están violando tus garantías, ¿sí? Ellos tienen toda la obligación y el derecho de revisarte, aunque ellos digan que no tengan, que tienes que tener una orden por medio de un juez, no se necesita ninguna orden para hacerte la revisión. En el artículo 21 te dice, yo te puedo revisar, ellos te tienen que revisar, o sea, te gusta o no te gusta, ellos tienen que hacerte la revisión, ¿sí? Gracias. En Muy ese bien. caso, nada más. Muchas Ese es mi gracias. punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Juan. Justo, miren, ya tengo aquí, ya lo pueden ver, el artículo 21 constitucional. El primer párrafo, bueno, comienza el artículo, dice lo que nos comentaba ahorita Juan, dice la investigación, y tal vez aquí podemos ya hacer una precisión de lo que nos comenta Juan. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función, es decir, del Ministerio Público. El ejercicio de la acción penal ante tribunales corresponde al Ministerio Público y la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Pero me voy a saltar unos párrafos porque realmente a lo que quiero llevar es a este párrafo sobre la seguridad pública, qué es, cómo la define el artículo constitucional. Y van a ver las diferencias con lo que acabamos de platicar de qué es la seguridad nacional. Dice, la seguridad pública es una función del Estado mexicano, y dice, está a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. Es una función de los tres órdenes de gobierno, no es solamente de la federación, no es solamente de los gobernadores y no es solamente de los municipios, es de todos los órdenes de gobierno. Es una función compartida, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. Continúa, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala, ¿no? Orden federal, estatal y municipal. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Lo más importante, aquí de lo que quiero resaltar, es primero que es una función de los tres órdenes de gobierno. Dos, que sus bienes a tutelar, todo ámbito de la seguridad tiene bienes que debe tutelar. La seguridad nacional tiene los propios, y los acabamos de ver en la presentación. Y la seguridad pública tiene otros bienes a tutelar. ¿Cuáles son esos bienes tutelados por la seguridad pública? La vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. No la integridad de la soberanía, la integridad territorial, la soberanía nacional, la estabilidad política, social y económica, la consecución de objetivos nacionales, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta de la diferencia de las magnitudes de seguridad? Ok. En eso quería ser muy preciso, porque eso nos va a dar pauta a tratar de elevar entonces, a partir de este momento, nuestro debate. Sí vamos a hablar sobre seguridad pública, la siguiente sesión, porque ahí invariablemente tenemos que hablar sobre la situación de la seguridad en el país, y yo les voy a presentar algo muy útil para que se den una idea con datos de todo lo que está pasando y de lo que sabemos. Es decir, todos sabemos que la seguridad en el país está mal, pero pues vamos a poderlo ver con mayor información, les voy a exponer en la siguiente clase, y sobre todo vamos a también a ver cuáles de esas amenazas corresponden a la seguridad pública y cuáles corresponden a la seguridad nacional. Porque les voy a decir algo, esto que tal vez algunos quizás ya conocían o tal vez la mayoría no conocía, estas diferencias, como les dije al inicio, luego tenemos confusiones en los términos, en los conceptos,
No son los únicos, no somos los únicos. Digo, yo lo tuve claro hasta que estudié seguridad nacional, hasta que me especialicé en esto. Pero la realidad es que cuando yo trabajé en el Senado de la República, en la 64 legislatura, es decir, de 2018 a 2021, les aseguro que la mayor parte de los legisladores no tenían idea de la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública. Y desde ahí comienza el problema. Y no solamente en esa legislatura. Vamos a hablar también en la siguiente clase de los antecedentes históricos de los errores legislativos y de política pública, precisamente por la indefinición y la falta de claridad de los ámbitos de la seguridad. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, porque tenemos una Ley de Seguridad Nacional, está vigente desde más o menos desde el sexenio de Vicente Fox. Antes de eso no había una Ley de Seguridad Nacional. Y la Ley de Seguridad Nacional, imperfecta como toda ley, y perfectible como toda ley, como todo ordenamiento jurídico, pero fue un gran avance en tratar de definir la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional. Lamentablemente, esa caracterización de los diferentes ámbitos de la seguridad ha llevado a muchas confusiones por parte de no solamente el ciudadano común, sino de los propios tomadores de decisiones en el legislativo y a los tomadores de decisiones que hacen política pública. Y esa confusión nos ha llevado también a un laberinto o un enredo jurídico a nivel constitucional y de leyes que mantiene inoperantes las diferentes funciones de la seguridad del Estado mexicano, la función de la seguridad nacional y la función de la seguridad pública. Y entonces, por ejemplo, yo me he topado muchas veces y luego estas mismas pláticas las doy con mis vecinos, porque como buen ciudadano, también trato de acercar esto a mis vecinos, a los que están ahí haciendo comunidad conmigo, y muchas veces, por ejemplo, una crítica, no a mí, sino del ámbito de la seguridad, me dicen, ¿por qué los militares están viendo en las casetas que las están tomando, no sé, delincuentes, manifestantes? No hacen nada los militares, porque jurídicamente no lo pueden hacer. Estarían violando la Constitución y las leyes que los rigen. Y eso significa cometer un delito. Oye, pero eso es ridículo, pues ellos tienen ahí armas y tienen la preparación y pueden poner orden ahí en las casetas que están tomadas en las autopistas. Pues sí, pero resulta que el militar no tiene esa función por constitución. Oye, pero si son guardias nacionales, bueno, si son guardias nacionales, probablemente lo tendría que hacer y si es su función lo haría. Sin embargo, la realidad es que la Guardia Nacional pues está conformada el 80% por elementos militares que están asignados por convenios, pero siguen dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, siguen siendo elementos militares. Y entonces estamos los mexicanos sufriendo las consecuencias y padeciendo las consecuencias y los impactos de esos errores que desde el Poder Legislativo y de las políticas públicas del Ejecutivo Federal no hay un orden y una claridad. Bueno, aparte de la Ley de Seguridad Nacional que les mencionaba, creada en el año en 2001, me parece, si no me equivoco, en el 2017, fíjense, 2017, 2001 al 2017, se creó por primera vez una legislación denominada de seguridad interior. Recordarán que en el sexenio de Peña Nieto se presentó la iniciativa y se aprobó en el legislativo el 30 de noviembre de 2017, la Ley de Seguridad Interior, que meses después la Suprema Corte de Justicia invalidaría y quedó sin efectos, y más tarde el Congreso, con la función y el proceso legislativo que corresponde, tuvo que abrogar, es decir, eliminar esa ley. ¿De dónde viene esa famosa Ley de Seguridad Interior? Bueno, porque si nos vamos, siguiendo en el contexto de explicar qué es la seguridad nacional, si nos vamos al artículo 89, fracción sexta, voy a dejar de compartir tantito para ubicarme en el artículo 89 constitucional, que habla sobre las facultades del titular del Ejecutivo Federal. Permítanme,
Ya voy, ¿eh? Compartir pantalla. Listo. Bien. Tenemos artículo 89 de la Constitución, facultades y obligaciones del presidente de la República. Nos vamos a la fracción sexta. Y miren lo que dice la fracción sexta. Es una obligación y una facultad del titular del Ejecutivo Federal preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva. Ya tenemos la ley que se creó en 2001. Perdón. Y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Y continúa en la siguiente fracción, disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. Reforma 2019, de la fracción sexta 2004. Es decir, este entuerto jurídico para tratar de dilucidar qué es, qué cosa y a quién le corresponde es un debate reciente. O sea, digo, ya han pasado ya 20 años, pero 20 años es poco para un país, para la existencia histórica de un Estado nacional. ¿Por qué estamos hoy hablando de seguridad nacional? ¿Por qué estamos hoy hablando de que esto surge a partir de la alternancia democrática? Porque antes no se hablaba de seguridad nacional, porque prácticamente se dejaba eso en manos de las Fuerzas Armadas, porque prácticamente no se discutía, incluso la seguridad nacional en el pasado tenía una connotación distinta, tenía una connotación de enemigo interno. ¿Y quiénes eran los enemigos internos del viejo régimen político, del régimen priista, ¿no? Pues los enemigos del régimen priista, los opositores políticos, los grupos subversivos, guerrilleros de los años 60 y 70. Recordemos que la izquierda en el país estuvo proscrita durante varias décadas. Es decir, los enemigos del régimen eran los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional. Tenía una alta influencia la seguridad nacional en aquellos años del contexto de la Guerra Fría. Y si se dan cuenta, este artículo sexto, perdón, esta fracción sexta dice, fracción reformada en 1944 y 2004. ¿Por qué hasta el 2004 se reforma y se habla ya de seguridad nacional? Porque antes no tenía ese concepto, esa fracción. Ya el presidente tenía la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas, pero no se hablaba de que era su obligación y responsabilidad preservar la seguridad nacional. ¿Qué ocurrió en el mundo en el año 2001 en Estados Unidos? El 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos, el país más importante en cuanto a poder nacional, sufrió los atentados a las Torres Gemelas y el mundo cambió. Y con ello cambió la seguridad nacional en todo el mundo. Es decir, los países tuvieron que adaptar su concepto de seguridad nacional en función de las nuevas necesidades de las amenazas internacionales, el terrorismo, el crimen organizado y las amenazas internas de carácter criminal o de terrorismo doméstico y el terrorismo internacional, por supuesto. Ahí vemos una huella histórica de un suceso internacional y es ahí donde antes no nos hacíamos líos con el tema, los mexicanos. A partir de ese entonces, al estar muy involucrados, porque en 1944 no teníamos el Tratado de Libre Comercio ni la interrelación e interdependencia económica con Estados Unidos, pero para 2004 estaba en auge el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Había una gran interdependencia, no solamente en términos comerciales y económicos, y recordemos que definimos como seguridad nacional para México, estabilidad económica, política, social. Ya estábamos en la alternancia política. Se volvió una preocupación garantizar el régimen democrático en el país, como condición también para poder comerciar con países democráticos. Ahí tenemos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que tiene una cláusula democrática que le exige al país mantener un régimen de libertades y de instituciones democráticas. Si no lo teníamos considerado como parte de nuestra seguridad nacional, poníamos en riesgo el comercio con estos grandes países. Entonces, aquí ya nos podemos ir dando una idea en la propia Constitución,
cómo ha ido evolucionando. Y después vamos a tener entonces esas grandes diferencias. Los bienes que tutela la seguridad nacional son distintos a los bienes que tutela la seguridad pública. Y entonces, en función de esto, lo que me gustaría proponerles es que ahora hagamos solamente un pequeño ejercicio. Les voy a dar 5 minutos, no tanto, 5 minutitos, para que escriban, si tienen ahí una hoja o tienen a su alcance un papelito, 5 riesgos que identifiquen de la seguridad pública y 5 riesgos que identifiquen de la seguridad nacional en su entorno, en su ciudad. Es decir, en mi ciudad, pues por supuesto, la delincuencia, los asaltos, etcétera, seguridad pública. Porque ¿qué? ¿Cuáles son los bienes que tutela la seguridad pública? La vida, la libertad, el patrimonio de las personas. E identifiquen 5 riesgos a la seguridad nacional. Por ejemplo, Arcelia ya nos mencionó uno y nos regaló uno. Una pandemia. Eso no es un asunto de la seguridad pública. Pero ¿qué otras cosas se podrían imaginar que atentaran contra la seguridad nacional? 5 minutos para que hagan esta listita y si gustan, también les doy participación para que comenten por lo menos unas cuantas personas y platicamos al respecto para cerrar la sesión de hoy con esto. Bien, a partir de este momento cuentan los 5 minutos.
Muy bien, regresamos, ya pasaron los 5 minutos, así que ya hay manos levantadas, les voy a ir dando la palabra. ¿Te parece, Juan, si le damos primero la palabra a Berta, por favor? Gracias. Adelante, Berta. Si nos escuchas, Berta, no te podemos todavía oír. ¿A quién, perdón? Ya te escuchamos. Adelante, tienes la palabra. Bien. De seguridad nacional, yo anoté salud, cuando es epidemias, pandemias muy grandes que afectan a un sector grande de la población o todo el país. Lo que pasa en las fronteras, por ser los límites territoriales del país, tanto en el norte como en el sur. También puede ser las libertades de movilidad, libertad de expresión, todo tipo de libertades. Catástrofes climatológicas, cuando son inundaciones o volcanes o demás, la afectación de una región y todo lo que conlleva todo eso. La invasión del aire, del control del aire, de la movilidad del aire y la invasión territorial de los mares. Tenemos un límite donde es del país y un límite donde es internacional. Entonces eso lo puse yo como soberanía nacional. Y de pública, seguridad pública, pues lo que conocemos: asesinatos, robos, manifestaciones, fraudes, todo tipo de violencia, accidentes. Eso sería para seguridad pública. Muy bien, muy bien. Perdón, ibas a comentar algo más. No, nada más eso, o sea, porque ya pensando, si tú pusiste que seguridad nacional era mínimo que fueran 2 o 3 amenazas territoriales o regionales muy fuertes, entonces, pues los que puse sí son, cuando son por ejemplo, los catástrofes climatológicas en el sur del país, que son inundaciones que devastan, o ciclones, o volcanes, que afectan 2, 3, 4, 5 estados, pero también Claro, por el número de afectación de ciudadanos. exactamente. Sí, Has dado en el clavo con este asunto del nivel de impacto, ¿no? La magnitud del impacto. Muy bien. Gracias, Berta. Te doy la palabra ahora a Juan Olvera, y después así conforme fueron levantando la mano. Adelante, Juan. El primer concepto sería, como dijo la compañera, primero es la seguridad territorial, ¿no? Una, con respecto a la invasión de personas o extranjeros al país, esa es una. La segunda es la seguridad hacia las personas, como lo que es los asesinatos, los asaltos en transporte público. También lo que es la seguridad social, ¿sí? La escasez de medicamentos, tanto en el sector público como es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, que es el ISEMIN, la escasez de medicamentos. Otro, lo que es la seguridad aérea, lo que es la invasión del espacio aéreo, ¿sí? Y lo que es la seguridad portuaria, ¿no? También cuenta lo que es la invasión a las costas mexicanas, porque también nosotros tenemos un espacio costero que también la Marina se dedica a vigilar hasta cierto límite. O sea, ya pasando aguas internacionales ya es le toca la seguridad marítima a otro país, ¿no? También la seguridad portuaria, ¿sí? Y el espacio aéreo. Lo que es la seguridad territorial también por el ejército mexicano, también se dedica a defender ese tipo de cuestiones, ¿no? Esos son mis 5 puntos y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. También muy acertado. Adelante, Roberto.
Roberto Pérez, no te Sí, escucho. Ah, ya, hola, perdón, es que no ya. le había dado aquí en el micrófono. Mira, yo enfaticé lo que es en seguridad pública, lo que es la corrupción, la capacitación, en este caso de los policías, la vigilancia, la delincuencia en general y también la movilidad, porque cuando hay tráfico, pues debe de haber alguna movilidad, ¿no? Y los que apoyan es seguridad pública. Seguridad nacional, los desastres naturales que ya habían comentado por ahí, pandemias, epidemias también, obviamente, medicamentos, ya que ahorita hace falta muchos medicamentos, programas sociales, también lo que es las carreteras seguras, siento que ahí como que enfatiza mucho en lo que es las fronteras, la preservación y conservación del medio ambiente y el control a la migración. Esos son mis puntos, compañeros. Muchas gracias, Roberto. También muy interesante lo que apuntas en materia de preservación del medio ambiente, ¿no? Esto también a veces se nos olvida un poco esa parte, pero qué bien. Estamos justamente, creo que hemos logrado el propósito de ir diferenciando claramente estos ámbitos, ¿no? Adelante, Isabel, te doy la palabra. Sí, mira, bueno, en la pública pues ya como todos lo tenemos así como que bien enfatizado, ¿no? La libertad en cuanto a las oportunidades de los mismos elementos para que hagan bien su trabajo, la calidad del pago, no sé, o sea, para mí eso se me hace un riesgo, te digo por qué, porque el curso se llama Seguridad Nacional a nivel humanismo, ¿no? Entonces yo creo que para mí es eso, ¿no? Para mí me metí hasta allá la onda psicológica también de los policías en la academia, que no la hay, los psicólogos también están peor que los policías, en lo público. En lo nacional, la seguridad ciudadana en cuanto a la protección de la persona, la dignidad de la persona humana, que es lo que nos atañe en este contexto, ¿no? También el proyectar su ideología individual y el actuar a nivel global. Creo que en seguridad nacional eso también es muy importante porque traen desde, no sé, sus reformas que tienen dentro de la Guardia, sí son globales, o sea, aunque tienen algo de México, claro que sí, pero sí son globales, tienen una dirección global, bueno, porque pues bueno, van de la mano, ¿no? No, ya no me enfatizo más hablando de las instancias de inteligencia y demás, ¿no? Entonces, Muy bien, para mí sería eso, lo más gracias, importante. Sí. muchas gracias. Y me gustaría también, Celia, darte la palabra, y aquí anotaste los puntos que tú pusiste, pero me gustaría que los platicaras también, si eres tan amable, por favor. Ya estaba sin anteojos y todo. Gracias. Bueno, pienso que los riesgos a la propiedad, aunque ya te había comentado de eso, a la propiedad, justamente por los desplazamientos que ha habido en comunidades por el crimen organizado, el riesgo a la producción y al comercio, que es lo que estamos viendo cotidianamente otra vez por el crimen organizado, a la libertad de expresión, ya lo había mencionado también por parte del Ejecutivo, los riesgos a la libertad de información con los asesinatos de periodistas, los riesgos a la vida, y estamos hablando ahí en el tema de salud y la falta de medicinas y la pandemia y todo eso. Riesgos a la seguridad por violencia generalizada, ahí tengo algo de duda si es ahí o es en seguridad nacional. Estaba poniendo como ejemplo el caso de las pandillas en El Salvador, pero aquí no estamos tan lejos por el crimen organizado. Y los riesgos de seguridad nacional, pues lo estaba viendo otra vez sobre la pandemia y las que pueden sucedernos, los de aeronaves y buques marítimos sin los permisos correspondientes, y aquí estoy citando caso concreto, narcos submarinos que transitan por nuestras costas, riesgos por vulneración de las fronteras, por inmigración irregular de personas, riesgos por tráfico de armas internacional y riesgos por trata de personas a nivel internacional también. Muchas gracias, Celia, y qué bueno que mencionas esta duda que te surge de, bueno, ¿y esta violencia generalizada sigue siendo seguridad pública o ya es seguridad nacional? La siguiente clase vamos a hablar de otra seguridad que se llama seguridad interior, que ya la mencioné, justamente, precisamente,
esto me da pauta ya para cerrar. Yo les decía que cuando un riesgo, una amenaza, por su magnitud y su impacto, escala a afectar dos o más campos del poder nacional, ya es una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, si el crimen organizado antes, digamos, no era tan difícil de controlar, por así decirlo, ya no digamos eliminarlo, pero cuando escala en niveles de violencia, en niveles de capacidades, no solamente financieras, sino también de armamento, de logística, de preparación, y ya empieza a impactar a la economía, a la vida de la sociedad, al tejido social, es decir, ha ido escalando en magnitud, en impacto, entonces ya no se trata de un asunto de seguridad pública nada más, ya tiene otras implicaciones y ya es considerado, aquí con esto cierro, una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Y concretamente, por eso se ha creado este concepto de seguridad interior, porque si bien no es una amenaza externa, es interna, que pone en riesgo, por ejemplo, la estabilidad política, social y económica del país, ¿no? Bien, con esto cerramos y nada más les voy a compartir pantalla rápido para invitarlos para que se preparen para la siguiente sesión, a que descarguen. Yo ahorita les voy a compartir aquí en el chat el link de un PDF, pero básicamente es esto. Este documento lo elaboramos en mi empresa, en Startup, justamente que nos dedicamos a ir difundiendo estas cosas. También es de libre acceso. Esto es ahora sí que obsequio que le damos a la ciudadanía para que vaya aprendiendo estos temas. Y ustedes están tomando este taller y va a ser muy útil para la discusión de la siguiente semana, entendiendo la seguridad nacional en el México de hoy. Fíjense, lo escribimos en agosto del 2022, van a encontrar cosas muy de coyuntura de este momento, pero les va a dar mucha luz de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces los invito ya, ahí lo dejé en el chat para que puedan acceder al documento y lo descarguen y lo lean. Es la tarea que nos vamos a llevar para la siguiente sesión y vamos a platicar ya de lleno en eso. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, se agotó. De verdad les agradezco su participación. Isabel, creo que te dejé con la mano levantada, pero si nos puedes comentar la siguiente semana lo que ibas a decir hoy, te lo agradeceré mucho. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. No, 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 fue error, no, no, no. Ok, perfecto, no te preocupes. Pero ya saben que yo me gusta mucho generar la participación, por eso los invito a que lean el documento. Nos vemos la siguiente semana y cierro ya dándole la palabra a mi queridísimo colega internacionalista y amigo Pan Querétaro, que es Ricardo Morales Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, solamente para darles un mensaje de clausura, andaba todavía en unas reuniones por ahí y bueno, no quería pasar esta oportunidad de saludarlos a todos ustedes y de verdad felicitarlos mucho porque creo que generó bastante expectativa este curso. Nos dio mucho gusto ver personas que se inscribieron. Y de verdad, desde el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, queremos, pues vaya, hacerlos reflexionar mucho sobre esta materia, el tema de seguridad, pero sobre todo desde una perspectiva humanista. Y eso creo que es algo muy, muy importante para los retos que estamos enfrentando. Sin lugar a dudas, debemos entender que en nuestro actuar no debe de dejarse a un lado el tema de los principios y los valores que nos unen como tal. Entonces, eso es lo que nos caracteriza a nosotros y nunca debemos olvidar la esencia de lo que somos. Entonces, de verdad, una vez más felicitarlos por haberse conectado a esta primera sesión de nuestro curso. Va a tener una duración de 3 sesiones y estamos, como siempre, muy abiertos y dispuestos a escuchar sus comentarios. Para los que viven aquí en Querétaro, también vamos a comenzar con la escuela de oratoria. Se va a realizar en el Comité Directivo Estatal. Para quien guste, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos subiendo las convocatorias. También vamos a tener un curso sobre derecho electoral. Ese va a ser completamente en línea, también lo van a poder tomar. Y otro curso sobre gestión y estrategia electoral. Entonces, para que estemos al tanto de todo lo que viene. Y ya por último, los invitaría a que, bueno, nos ayuden prendiendo sus cámaras para que podamos hacer la captura de la pantalla. Ok, por ahí veo a Maritza, como siempre, bien participativa.
quienes también ya han estado con nosotros, Arcelia, Paco, Estrella, Ulises Salva, que también nos está acompañando. Juan Olvera, quien también es del Edomex, igual aprovechar rápido. A veces nos preguntan, oye, si no soy de Querétaro, ¿puedo conectarme a las sesiones? Por supuesto que sí, no hay ningún problema, entonces pueden ahí promocionarnos, ¿va? Entonces voy a hacer la captura de la pantalla. Uy, va en... Estoy cuadrando esto. Denme unos... Va la de 3, 1, 2 y 3. A ver, ahí va otra porque Manuel Pacheco prendió su cámara. 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Y en el grupo de WhatsApp les mandamos el link para que respondan la evaluación y les podamos entregar sus constancias. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego, bonita semana. Buenas noches. Hasta luego.